nos parecía importante precisamente plantear en esta actividad, ponernos un poco como objeto de discusión, de opinión, ¿sí? Y ver cómo ellos, desde su lugar de trabajo profesional, pero también desde su lugar, ¿sí? Como ciudadanos, cómo ven a los museos y las experiencias que pueden tener o haber tenido con ellos. El hecho de comenzar por este lado era porque yo les había traído algún tipo de definiciones que tienden a primero ajustar los términos de lo que estamos hablando cuando hablamos de museos. Porque, bueno, ustedes saben mejor que nosotros seguramente cómo ha evolucionado el concepto, cómo se ha modernizado, cómo la impronta muchas veces de los gestores culturales hace que las instituciones vayan adaptándose a los nuevos tiempos o a determinadas políticas culturales o adaptándose justamente a determinados lineamientos. Entonces, me parecía como que, bueno, vayamos a las fuentes y bueno, y a partir de allí entonces reflexionemos. El paso siguiente, a nosotros se nos envió gentilmente una serie de preguntas, una guía de preguntas muy abiertas pero muy personales. Me gustó el tono con el cual vinieron las preguntas y entonces en esos términos creo que vamos a manejarnos los tres también, me atrevo a decirlo, en el sentido de, bueno, en la medida en que en función de lo que es nuestro trabajo profesional en los medios, se nos hacen preguntas de tipo personal, bueno, conciliar lo que es nuestro trabajo profesional, periodístico, informativo, con el espíritu que tienen estas jornadas, que obviamente destacamos y celebramos que se den como discusión. Entonces, aterrizando las definiciones, que van a ser brevísimas obviamente, recurrí a las dos fuentes más a mano que hoy tenemos todos, que son el Diccionario de la Real Academia Española y Wikipedia. Para ir por el primero, que tiene algunos años más, un museo, según la primera acepción, es el lugar en el que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural convenientemente colocados para que sean examinados. Primer concepto interesante, lugar donde se guardan colecciones. Segunda acepción de la RAE. Institución sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio, exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre o culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. Tercera acepción. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del público con fines turísticos. Cuarta y última acepción, edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales. Wikipedia dice que el museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe con propósitos de estudio, educación y deleite, colecciones de arte, científicas, etc. Siempre con un valor cultural, y esta definición la toma Wikipedia del Consejo Internacional de Museos, el ICOM. Bien, esto como aterrizaje a las definiciones. El origen, o en sus orígenes, el concepto de museo era el templo de las musas, lugar sagrado que ellas frecuentaban, y que en su origen las musas eran las diosas de la memoria, que me parece que como historia es interesante. Bien, dejemos la teoría y vayamos a los temas más personales. Yo me hice una serie de punteo en función de esas preguntas que les dije que nos hicieron, y entonces yo voy a compartir algunas ideas y después ya le paso el micrófono a los colegas. Yo al museo inicialmente no lo veo como un lugar de exposición, porque el primer museo que yo conocí fue en San José, el Museo Departamental de San José, que en la época en que yo lo visité por primera vez, era la época de la dictadura. Y el Museo de San José, si algunos lo conocen o conocen su historia, en aquel momento era un lugar de reunión. Estaba como por fuera de toda la cosa oficial de aquella época,
era un lugar de reunión donde cualquier pretexto servía para juntarse, cualquier muestra, no sé, estoy pensando, recordar el día del nacimiento de Paco Spínola, por decir algo, con mucho cuidado, por supuesto, no celebrar o no recordarlo en el día de su muerte porque coincidía con la fecha del golpe de Estado, pero sí con eso, o llevar música. O sea, el museo no funcionaba como lo que corrientemente es la característica principal del museo, tal cual las definiciones de mostrar. Aquel museo departamental de San José que yo conocí era un centro cultural. Entonces, a partir de allí, mi vínculo personal con los museos pasa por eso, de verlos inicialmente como un centro cultural. Después, creo que tenemos una actitud dual con los museos. Por un lado, nos fanatizamos insólitamente el Día del Patrimonio, los días del patrimonio. Nos vuelve esa fiebre enfermiza de hacer 5 cuadras de cola para ver entrar a un museo que está todo el año abierto. Es rarísimo, no entiendo el fenómeno. Lo celebro, me gusta, me parece genial que pase eso. Pero ahí tenemos un problema. ¿Por qué la gente tiene ese fervor por visitar lugares que están abiertos todo el año y vacíos, mostrando exactamente lo mismo? Algo pasa. Lo dejo para conversar. En general, ese desconocimiento y esa desinformación en el resto del año muchas veces lleva a que tengamos un desconocimiento casi peyorativo con los museos. No sé en qué andan los museos, Palacio Taranco, ¿qué es eso? ¿Por qué? Ah, sí, yo lo visité el Día del Patrimonio, pero en realidad no sé qué hace el resto del año, o el Museo del Parque Rodó, o el que fuere. Entonces, después cuando viajamos a otros países, lo primero que hacemos es hacer una lista de museos para ver. Entonces, por un lado, tenemos una actitud muy abierta, de mucha curiosidad, de mucha empatía con centros culturales o museos del exterior, de otras ciudades, cuando estamos de vacaciones, pero sin embargo no es la misma actitud que tenemos cotidianamente en la ciudad en que vivimos. Creo además que deberíamos separar, y en algún momento haremos la digresión del tema de Montevideo en el interior. Todos estos comentarios que yo estoy haciendo son montevideanos. Creo que la realidad del interior es diferente. Para bien del interior, creo, por lo poco que sé. Entonces, bueno, esa actitud dual de la gente me parece que es un tema clave que es bueno mencionar. Lamentablemente, salvo honrosas excepciones, muchas veces cuando suceden acontecimientos culturales en los museos, esas actividades puntuales no están de moda. Los museos no están de moda. Salvo que venga, como ha venido en algún momento, alguna muestra con mucho marketing, con mucha difusión, etcétera, no hay un gran movimiento masivo, entendiendo que lo relativo que puede ser el concepto de masivo en estos temas. No hay una gran movilización en torno a una muestra como puede suceder en otros centros culturales del mundo que todos conocemos. Son hechos muy puntuales, creo que todos podemos recordar algunos, alguna muestra, pero lamentablemente no hay una moda. No sé, cuando abre cada temporada el EAC, por ejemplo, ya que veo aquí a su coordinador, salvo algunas notas puntuales, no van oleadas de gente al EAC. Lo está relativizando. Bueno, ahora lo conversamos ahora, pero lo hablo en términos de moda, en términos de moda y de cosa masiva, no del grupo, de los grupos que están cercanos a los museos. Después, como lo he dicho siempre y he sido muy crítico a nivel de la radio, lo quiero decir aquí, he sido muy crítico de la Noche de los Museos tal cual está pensada. La Noche de los Museos, igual que el Día del Patrimonio, me parece una idea genial, brillante, y homenajeo, celebro y recuerdo una vez más al arquitecto Luis Livni, que fue quien trajo la idea del Día del Patrimonio a Uruguay. La Noche de los Museos, que sigue en la misma línea, me parece una idea genial y muy buena.
El tema, y ahí hay una cuestión que yo entiendo, o por lo menos pretendo, porque fue una de las preguntas que se nos hizo de cómo imaginan ustedes los museos, cómo deben ser los museos. Yo creo que la noche de los museos debe ser una noche donde el museo sea la estrella y no toda la billutería que le ponemos alrededor. Muchas veces, en el Día del Patrimonio, como hay un tema central, en el Día del Patrimonio, en general el museo adecua su propuesta a lo que es el tema central del Día del Patrimonio, y está muy bien. Pero la noche de los museos, aspiro o pretendo, o es mi opinión modestamente, que se sostenga con una idea, con la idea central de cada uno de los museos. Yo he notado en las distintas programaciones, y esto obviamente generalizando con la injusticia que supone toda generalización, que muchas veces se le pone delante del museo, en la vereda, a los Fatales o a la Filarmónica de Montevideo, y queda en un segundo plano, y no estoy hablando mal ni de la Filarmónica ni de los Fatales, y queda en un segundo plano el museo. Y la gente va a la noche de los museos, que insisto, me parece una idea muy buena y que hay que seguirla, convocada por ese acontecimiento extra museístico, y no sé cuánto se ve favorecida la propuesta de ese museo que convoca con esas características. Lo planteo, estoy cortando muy grueso y lo sé, pero simplemente como para darles elementos para conversar más adelante. Después se nos hace una serie de preguntas vinculadas a la interna de los museos y cómo vemos a los lugares, etcétera. Y yo creo que los funcionarios que nos atienden en los museos o que son anfitriones deben ser eso, deben ser anfitriones y no deben ser meros cuidadores. A veces uno siente que el funcionario está allí simplemente como una especie de guardia y no como un anfitrión que debe recibir al turista, que debe recibir al público. No estoy hablando ya de las visitas guiadas, que son otro tema y que sé que funcionan muy bien en prácticamente la mayoría de los museos. Después hay temas que tienen que ver con aspectos más domésticos de quienes tienen la responsabilidad de administrar los museos. Cuando a uno le plantean los horarios, por ejemplo, dice, no podemos abrir tal o cual día porque eso significa horas extras para los funcionarios del Ministerio o de ADEOM. O la noche de los museos tiene que ser hasta tal hora de tal museo porque no se llegó a un acuerdo con el sindicato. Bueno, está bien, lo entiendo en términos de administración, pero en términos de propuesta conceptual, como señal al público, me parece que debería ser tener otro tipo de contextualización. Y finalmente, ya vinculado al tema que nos atañe de los medios de comunicación, bueno, yo en general trabajo en programas culturales, entonces tengo un diálogo bastante fluido con los museos y me gusta, y entonces es natural generar vínculos periodísticos e informativos con las instituciones culturales que ustedes representan o que están involucrados o que conocen. Creo que los medios de comunicación tenemos una buena onda, tenemos buen feeling con los museos. No creo que haya un problema de acceso a los medios. Creo que los museos nos resultan simpáticos. Creo que estamos como muy abiertos. Insisto, en mi programa siempre están porque es el cerno, es la materia prima con la que trabajo, pero también estoy hablando por los informativos, por otros programas. Yo veo presencia de los museos en los medios de comunicación en términos generales. ¿Que me gustaría ver más? Obviamente que sí, claro que sí. ¿Que me gustaría ver otras propuestas informativas y periodísticas innovadoras que pretendan llegar más y directamente a distintos públicos por parte de los museos y de los medios? Claro que sí. Pero yo creo que básicamente creo que no hay un problema de acceso. Sí hay un problema de mensaje y sí hay un problema de qué cosas comunicamos a la hora de transmitir. Y ahí hay dos problemas: los museos y los periodistas. A veces tenemos problemas de comunicación. Los técnicos,
los integrantes de las instituciones culturales vienen con determinado cassette, está muy bien, es lógico, pero a veces eso no coincide con el lenguaje o televisivo o radial o escrito que se debe manejar. Y ahí a veces hay conflicto. Entonces, ante experiencias no del todo felices, se produce un divorcio. Entre los colegas que dicen, no, estos de los museos son todos aburridos, no nos sirven para nada, o los de los museos, no, estos de la tele no entienden nada y entonces no vamos. Y ahí hay un problema. Creo que en términos generales eso, si bien creo que ha sucedido, insisto, creo que los tres que estamos aquí, en general, nos sentimos bastante cerca y abiertos a lo que es una propuesta de los museos, que obviamente es mejorable, perfectible de ambos lados. Hoy hay un nuevo, y con esto termino, un nuevo perfil profesional, que es el del gestor cultural, que es el perfil de profesionales de la comunicación trabajando justamente en la comunicación de las instituciones culturales, y eso creo que acerca a las partes justamente para tratar de hacer coincidir esa demanda por un lado y esa oferta por el otro, que creo que en la medida en que se logre una mayor armonía va a redundar en un mayor beneficio para el público, que es lo que todos queremos. Yo me quiero quedar con lo último que dijo Jaime con respecto a la relación de los museos y los medios de comunicación, y después quizás les puedo aportar mi mirada más personal de los museos, pero creo que estoy aquí como comunicadora y también como responsable de los noticieros de la televisión pública y todo lo que implica ese lugar que hoy ocupo. Entonces comparto con Jaime que hay un conflicto muchas veces entre los comunicadores y los responsables de los museos. Celebro que haya también profesionales que empiecen a tender puentes entre nosotros, periodistas responsables y los museos, porque muchas veces es difícil cuando se plantean algunas propuestas trasladarlas, muchas veces en nuestro caso, que lo nuestro es audiovisual, cómo lo convertimos en algo atractivo también para el televidente. Entonces, me quedo con esa reflexión de Jaime, que es verdad que existe muchas veces esa lejanía, pero que por suerte se está revirtiendo. Y quiero también hacer una autocrítica. Creo que los medios de comunicación tenemos un debe con los museos, y que muchas veces nuestra cobertura, cuando decidimos la agenda, el espacio cultural o las invitaciones que nos llegan de los museos en el caso nuestro, por una cuestión de recursos y a veces también por una cuestión de prioridades, esas invitaciones van quedando, ¿no? Bueno, hoy no podemos, vamos más adelante, no hay cámara. O levantar la nota, empezar por la de los museos. Claro, o si hay algo que hay que levantar de la propuesta, pero de la propuesta del noticiero ese día, bueno, se levanta lo del espacio cultural. Entonces creo que también acá hay una autocrítica que nos hacemos, que hay también un debe por parte nuestra. Y en este caso voy a hablar por la televisión pública, no voy a hablar por los colegas de los informativos de los canales privados, porque no corresponde, pero creo que en nuestro caso estamos haciendo un buen intento y todavía nos falta y está ese debe. También creo que muchas veces dejamos que el Día del Patrimonio, y acá creo que es el rol nuestro y está bueno, porque creo que también el éxito del Día del Patrimonio, de la noche de los museos, tiene que ver también con la difusión que nosotros le damos, que todos los medios, y esos 2 días que dura el Día del Patrimonio, hacemos móviles, vamos y estamos. Entonces, qué bueno sería si ese mismo impulso y si esas mismas ganas se hiciera mucho más seguido. Entonces, capaz que, si bien celebro esa idea de la noche de los museos y del Día del Patrimonio, capaz que también estaría bueno hacerlo una vez al mes o cada tanto hacer una movida similar, que no involucre a todos, pero
eso es un reflejo de cuando ves la gente en la calle, de que está bueno cuando hay una decisión colectiva desde el Ministerio de Educación y Cultura, de las distintas organizaciones, de decir, bueno, vamos a apostar y vamos a poner los recursos y vamos a poner la energía y vamos a poner el dinero en hacer algo que esté bueno. Entonces eso es una demostración que para mí que ha tenido éxito, primero en un día, después fueron 2, que cuando hay ganas, se pueden hacer cosas que también la gente se contagia, y ahí está el rol de los medios de comunicación. Yo recuerdo muchas coberturas del Día del Patrimonio y de la Noche de los Museos, y recuerdo también haber aprendido a través de esas coberturas y de haber conocido museos que para mí eran desconocidos o había pasado por la puerta pero nunca había tenido la curiosidad de entrar. Esto también es un privilegio que ocupamos los periodistas muchas veces, de poder acceder a lugares que no son de fácil acceso, o de acceder a lugares desde otra mirada. Entonces me quiero quedar con ese debe, y lo reconozco, que nosotros tenemos que apostar mucho más, y que la agenda de los museos tiene que estar mucho más presente en la agenda de los informativos y los espacios culturales dentro de la programación, no solamente de los informativos, sino también de los programas de la mañana o de los programas de entretenimiento. Tiene que estar mucho más presente, pero creo que ahí hay un trabajo por hacer. ¿Cómo hacemos para que las propuestas sean atractivas para el público? ¿Cómo hacemos para que quizás muchas veces, y nos pasa, que los interlocutores pueden tener pueden saber mucho, pero a veces no saben comunicar, y no siempre el artista es el mejor promotor de su obra, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces, a veces cuando te llaman para pedirte una nota, y resultó que el artista o se puso nervioso porque no es su ámbito, porque no es su lugar, y entonces no tuvo la repercusión que podía tener. Entonces, a veces capaz que está bueno que no sea el artista, que sea otra persona la que difunda la actividad. Y a veces está al revés, el responsable de esa institución o de ese museo no tiene el poder de comunicar, y es mucho mejor el artista. Entonces creo que también a la hora de promocionar las actividades también tiene que haber una estrategia, ¿no? Una estrategia por parte de los responsables, o sea, una política de comunicación, ¿no? Bueno, hacia dónde queremos llegar, a dónde vamos a apuntar, cuáles son los espacios, e insistir. Saben que corren con desventaja, entonces, en las agendas, y creo que por eso creo que está bueno y celebro este tipo de iniciativas, porque también reconozco mi cuota parte, ¿no? Tengo mis excusas y puedo contarles un montón, y Cristian lo vivió porque trabajamos en eso, de que muchas veces no tenemos la infraestructura, pero hay otras formas también de poder contar, y hoy por hoy existen muchas herramientas para poder hacerlo, desde generar ustedes las propias imágenes, ¿no? Y ofrecer al entrevistado, no sé, hay muchas estrategias, ¿no? Pero creo que muchas veces se quedan con eso, no nos dan importancia, esto no entienden nada, o quedarse, no hay espacio, bueno, pero creo que hay formas también de lograrlo. Y después, con respecto a mi experiencia personal, algo les comentaba. No soy una gran visitadora de museos por iniciativa, no lo reconozco, y mi cercanía, quizás por las experiencias que he tenido en la niñez, y creo que tienen que ver también un poco, es todo lo contrario a lo que le pasó a Jaime. O sea, el primer museo que visité fue en dictadura y fue el mausoleo, lo más oscuro que conocí en mi vida, y creo que quería salir corriendo, ¿no?
Ese fue mi primera visita cuando acá recuerdo de las primeras visitas, tengo ese. Y después, en mi caso personal, que soy mamá de un niño de 10 años, el museo más visitado, pero por una cuestión familiar y demás, es el Museo del Carnaval. Y ojalá existieran más museos del carnaval con esa propuesta, porque hay museos que no son amigables con los niños, ¿no? Entonces es lo que planteaba Jaime. A mí me pasó de ir a algunos museos y claro, los cuidadores te ven que entran con los niños y sos el objetivo de cuidado, ¿no? Entonces hay también y creo que estaría bueno que fueran como mucho más amigables. Tengo como experiencias de haber llevado a Martín, sobre todo en el Día del Patrimonio, ¿no? Pero ahí creo que todos los cuidadores sí están. Ese es un día y es razonable, ¿no? Pero los niños dicen presente también en esta charla. También Lorenzo anda por ahí. Bien. Esa sería como un poco y soy de las que cuando viaja al exterior sí tiene como esa visita obligada a algunos lugares. También me enojo mucho me enojaba en mis tiempos que estaba en la directiva de APU cuando los estudiantes de arquitectura usaban el carnet de prensa para poder entrar, ¿no? Pero esa es un poco la cercanía, la lejanía que puedo tener con los museos, y lo digo con total honestidad. He conocido muchísimos museos gracias a las coberturas. Me he divertido muchísimo en las coberturas y creo que también desde ese lugar he trasladado y he contagiado a muchos de los que me estaban viendo de poder acercarse. Más allá del Día del Patrimonio. Y después yo le contaba a Jaime, y ya termino y le doy paso a Cristian, que sí hay museos que hay lugares, espacios que creo que le hacen falta a nuestro Uruguay. Acá se ve cómo ven los museos, percibe algunos cambios, cómo deberían ser en el futuro inmediato. Y a mí me pasó, hace poco fui a Chile y por una historia personal y familiar visité el Museo de la Memoria de Chile. Y realmente para mí fue un museo conmovedor. Y dije, qué lástima que en Uruguay no tenemos un museo así. Existe el Museo de la Memoria, pero que está muy lejos, que para mí es de difícil acceso. Y además es una iniciativa pulmón de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Depende de la intendencia, ¿no? Depende de la intendencia, pero depende de un gobierno departamental y realmente ese museo visibiliza, el Museo de la Memoria en Chile visibiliza el sufrimiento, el dolor de las víctimas, dignifica, cuenta la historia, repasa lo que fue esos años de dictadura para Chile. También está Uruguay, porque hay todo un capítulo del Plan Cóndor, hay rostros uruguayos, y es un museo muy visitado. Cuando yo estaba había escuelas, dije, ¿y por qué no? O sea, estaría buenísimo que esa iniciativa se trasladara, se imitara, y que fuera una política de Estado tener un museo así y no una iniciativa departamental y de un grupo de organizaciones de derechos humanos. Me parece que es un debe y realmente cuando salí de ahí salí conmovida y fui con mi hijo Martín y era un museo amigable también con los niños, porque está pensado para que se visite y que había mucho material gráfico, fotografías, videos, de fácil acceso, exposiciones, no sé, dije, ¿por qué no? Y lo conversé. Justo en ese vuelo me tocó venir con Belela Herrera y le dije, Belela, qué bueno sería si esto se pudiera trasladar a Uruguay, qué bueno sería que fuera, que parte de eso lo pudiéramos trasladar,
porque es nuestra historia reciente, ¿no? Entonces, y creo que cumple una función social importante. Así que bueno, nada, por ahí me voy quedando, de paso. Bueno, gracias por la invitación. El cuestionario me llevó a replantear y repensar cuál es mi relación con los museos. Cada quien tiene su historia personal vinculada a los museos, y la mía, al igual que la de Jaime y la de Iliana, data de la niñez. Entonces, bueno, tuve que hacer así como bastante memoria para llegar a ver a cuál había sido mi primer museo y tratar de recordar la experiencia y proyectarla después en lo que terminó siendo mi faz de comunicador. Mi primer museo, yo soy siempre un eterno agradecido a lo que me dio la educación pública en este país. Mi primer museo fue el Oceanográfico. Fue un típico paseo escolar, de esos de salir con la túnica y la moña de la escuela, tomar el ómnibus, que por lo general hacíamos los paseos escolares todos en ómnibus, del transporte colectivo. Y bueno, todo lo que representa salir de la escuela tiene que ver con el bullicio, tiene que ver con transgredir lo que es el día a día. Entonces, de golpe, para un montón de niños que están lógicamente muy curiosos de saber cómo es la experiencia de salir de la escuela en el horario de la escuela, con toda esa cosa de transgresión que tiene implícito, llegar al museo podía ser algo engorroso, porque lo primero que te iba a ocurrir era que te mandaran callar. Entonces, cuando una experiencia bulliciosa y alegre se transformaba de golpe en silencio, en precaución, en no toques, no hagas, cuidado y demás, es como que rápidamente aprendés, y en esa edad todo lo que aprendés luego queda firme durante un buen tiempo. Bueno, que ese lugar pasa a ser algo así como un lugar inaccesible para el disfrute. Por supuesto, esa es la experiencia de un niño y es una experiencia puntual. Por supuesto que después recorrí otros museos, y si hay algo que también le agradezco a la profesión, es el no haber perdido nunca la curiosidad, y que la profesión me haya permitido, al igual que le pasó a Iliana y supongo que también a Jaime, acercarme a los museos. Y en ese sentido, dejo lo personal para pasar a lo profesional directamente. Es muy difícil encarar una tarea de cobertura en lo que hace a periodismo en la rama cultural. No sé si en Uruguay todo, pero hablo puntualmente de Montevideo. Porque los medios, y voy a hablar puntualmente del televisivo, le asignan un espacio muy breve. Me consta, porque como bien dijo Iliana, trabajamos juntos, la televisión pública es un poco la excepción. Pero me pongo en el lugar de mis colegas que este año, por ejemplo, están tratando de defender ese espacio que cuando yo empecé a hacer cobertura de lo que es la escena cultural montevideana hace unos 5 o 6 años, ese espacio era de unos 3 o 4 minutos. Y conforme fue pasando el tiempo, pasó a ser de 2, de 1, y alguna vez llegaron a pedirme algo, un tape de 30 segundos. Y decía, un poco me solidarizo con quienes emprendan la tarea puntualmente en televisión, porque este año tienen en la agenda, y ahora voy a referirme puntualmente a lo que son los mojones en la agenda de los uruguayos, un mundial de fútbol, elecciones nacionales y en el medio todas las fechas comerciales habidas y por haber, que hacen que la tanda publicitaria de los canales de televisión se extienda al doble de lo que es su duración habitual. Entre otras cosas, celebro que haya un informativo como de la televisión pública que no tenga cortes. Pero yo llegué a estar sentado, por ejemplo, en la mesa de un informativo para dar un tape de 1 minuto, unos 20 minutos. Simplemente sentado quieto, con traje, micrófono, apuntes y demás, pronto para decir algo en 20 segundos. Y es muy difícil que el público pueda apropiarse de ese contenido, porque pasa disfrazado entre un montón de contenidos, entre el programa que le va a seguir al informativo y entre también las prioridades, y ahí sí directamente hay responsabilidad clara entre quienes deciden los contenidos que van en el informativo.
Yo tuve que experimentar el hecho que viniera un robo a una red de cobranzas y decís, bueno, ¿qué puede aportar a las 9:20 de la noche cuando esta noticia, por ejemplo, sí en la agenda puede ser un buen dato para un espectador potencial, que puede aportar un robo a una red de cobranzas? Pero la prioridad la tenía el robo. Entonces, realmente, vaya mi solidaridad para todos quienes van a tener que defender esa porción, ese espacio de aire, que es de todos, porque los canales no dejan de ser permisarios de onda, y la onda es estatal, pero bueno, digamos, las empresas no tienen desde ahora, desde hace 2 días, un poder importante a la hora de determinar los contenidos y marcar la agenda de los uruguayos. Y en eso de marcar la agenda, yo celebro puntualmente que exista el Día del Patrimonio. Voy a hacer un paralelismo algo antojadizo, pero capaz que mejor así porque se entiende más claro. Los Bee Gees se pueden escuchar todo el año, sin embargo todo el mundo los escucha el 24 de agosto. Y es así, hay como mojones en la agenda y capaz que los necesitamos. Necesitamos que los museos cobren forma de evento y tener nuestra agenda, nuestra guía y sobre todo nuestro sentido de pertenencia. En los años de la dictadura, muchas veces la gente no iba al tablado para escuchar consignas que no iba a poder escuchar explícitamente de parte de los conjuntos, ni porque le gustara el carnaval. Iba a los tablados porque era la posibilidad de estar junto a otra gente, de poder hacer grupo, de poder hacer base. Entonces me parece fenomenal que el Día del Patrimonio y Museos en la Noche sean fechas que permitan a la gente apropiarse por unas horas de esa comunión, de ese sentido de pertenencia a una ciudad y a sus puntos de interés, que son muchísimos, para un público además cautivo que es poco, si lo miramos en relación a lo que es la densidad de población de Montevideo. Por allí, cuando se anunció la actividad, enseguida alguien por las redes sociales ironizó al respecto de si, digamos, íbamos a hablar de museos para gente interesada exclusivamente en museos. Bueno, sí, ¿por qué no? Es un público cautivo, una porción de público cautivo. Sin embargo, por años también hay un sector de la población que ha quedado muy marginado de la posibilidad de acceder a museos que son espacios gratuitos. También siempre pongo el mismo ejemplo, que es la Comedia Nacional. Es teatro de primer nivel en una de las mejores salas de la región, a 90 pesos la entrada, y hay gente que no siente la pertenencia, no siente que eso sea propio, que sea suyo. Ahí no es un tema de los medios, ahí hay un tema de colectivo a revisar, que bueno, hay iniciativas puntuales, en lo que hace al MEC, a la Intendencia, y un montón de cosas que son de la sociedad civil, de ONGs y que trascienden, digamos, ámbitos de gestión y de decisión. Pero celebro puntualmente que estén esas fechas. Me hice también aquí un punteo para poder, bueno, también no traicionar el cuestionario que gentilmente nos enviaron. Los medios me permitieron acercarme a los museos y en ese sentido debo decir 2 cosas. Una, que fue una experiencia gratificante haber podido cubrir un montón de museos. Hice un repaso de los museos de Montevideo y no estoy tan mal. Tengo así como un promedio de visitas interesante, pero siempre desde lo laboral, siempre desde lo profesional. Entonces, una vez más, me doy cuenta que mi capacidad de disfrute está siempre ligada a hacer una tarea en función, por ejemplo, del servicio que es el periodismo. Hablando del servicio que es el periodismo, perdonen que yo suelo como abrir demasiadas líneas. Vuelvo a una cosa que dijo Iliana respecto a los artistas como defensores de su propia obra. Precisamente porque los minutos de aire o los caracteres por página o los minutos de un informe radial muchas veces son breves o es un espacio algo mezquino para seguramente la atención que la obra merece, y muchas veces me ha pasado de entrar aquí al subte o al bazar o al Museo de Artes Visuales, y cuando pones el micrófono para invitar a la gente a que conozca la propuesta, el artista de repente se despacha y te dice: mira, yo no transo con el lobo y el arte. Y está bárbaro, está buenísimo que puedas hacer esa catarsis y ese descargo y decir: yo no transo con el lobby del arte, pero vos estás cumpliendo un servicio. Nosotros tenemos que cumplir con el servicio de invitar
a la gente. Así como los museos tienen que cumplir también con el servicio de recordarle a la gente por qué están allí. Y en ese sentido, yo rescato muchísimo la tarea de preservación que realizan los museos, porque estamos en tiempos de descarte muy rápido de bienes culturales, y donde, más allá del aluvión tecnológico, donde una invención rápidamente supera a la otra, y este micrófono que yo estoy usando, de repente dentro de 2 meses ya quedó obsoleto y lo ves en Tristán Narvaja, que haya museos procurando preservar memoria especialmente, y también generando ámbitos de resistencia cultural. Yo lo veo como algo tremendamente saludable, siempre y cuando se logre invitar a la gente. A mí me parece genial que estén, aunque el público sea poco, aunque sean paseos escolares, o aunque su auge sea el de la Noche de los Museos o el del Día del Patrimonio. Tienen que estar, tienen que tener su página web actualizada, tienen que renovarse, y de hecho es lo que está ocurriendo, porque me pasó también que, dejando mis prejuicios de lado, visité un montón de museos donde he visto que los artistas se han apropiado del espacio. Entonces no es solo un lugar de exhibición y exposición. Veo que el museo en muchos casos se ha transformado en un espacio de creación, donde se ha llevado desde instalaciones, obras de teatro, música. Me parece fenomenal que el artista decida también apropiarse de ese espacio y generar algo nuevo a partir de ello. Siempre está el adjetivo calificativo cuando algo con cierto desdén se lo mira como una antiguaya y demás, como se dice, es una pieza de museo. Y hay museos que, es cierto, personalmente a mí no me invitan, cada quien tiene su motor y su resorte afectivo. Y hay algunos que nunca pensé que me iban a invitar, y por ejemplo me encanta recorrerlos. Caso el Museo Romántico, que es el primero que me viene a la cabeza cuando pienso en un museo como antiguo, que entras y es como un gran viaje en el tiempo. Eduardo se ríe. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias por la defensa del museo. No, por favor, al contrario, gracias por preservarlo. Tenés que ir a Rivera ahora para... Bueno, tengo que hacer tantas cosas. Eso es lo otro, el periodista que se dedica a lo que es la cobertura cultural, que no tiene por qué ser tener una expertise en todo, es prácticamente imposible. Además, yo vuelvo a lo mismo, se está brindando un servicio. Yo abría la casilla de mail en la época que trabajaba para Telemundo y luego para InfoTNU, y desborda y todo es prioritario. Desborda de museos, desborda de muestras, desborda de conciertos de lírica, de temporadas, de danza, de estrenos en el cine, de obras de teatro. Somos un mercado. Eso es milagroso lo que pasa con Montevideo. Digo Montevideo porque es el medio que conozco y porque peco de ser muy metropolitano, pero la oferta que hay es descomunal para el público que siquiera puede atenderla. Entonces, que resistan ese minuto de aire en la televisión es tan importante como que resistan los museos. Y hablando de eso y aprovechando que seguramente entre ustedes hay gestores culturales y también algunas jerarquías, y ya que esto está saliendo por streaming y nos estamos valiendo de herramientas del medio audiovisual, voy a hacer un reclamo público. Uruguay es un país, o somos un colectivo, para no enmarcarlo en el concepto de país o nación, parricida audiovisualmente. ¿Qué quiero decir con esto? El patrimonio audiovisual de Uruguay está en manos de gente que no lo entiende y, lo peor, no le tiene cariño, salvo Cinemateca Uruguaya, una asociación, de hecho un cineclub que cumple la función de cinemateca, de lo que hace exhibición, pero sobre todo que cumple la función de preservar el patrimonio fílmico. Y disculpen que separen sílabas como una maestra de 5º año, no me gusta hacerlo, pero me indigna mucho el poco apoyo que recibe Cinemateca Uruguaya, ya no en si da cine comercial o que la gente lo quiere ver o no lo quiere ver, en el aspecto de preservación,
En cuanto a los canales, yo hace poco quedé horrorizado al enterarme, por ejemplo, que alguna vez en la historia, Juana de Ibarburu dio una nota en televisión. Sabido era que Juana de Ibarburu era una persona bastante reacia a atender a los medios de prensa y que además en los últimos años de su vida más bien estuvo recluida. Sí, dio una nota de televisión. Esa nota existió y se llegó a emitir. Y ese mismo tape, esa misma cinta, fue pasada por arriba con el partido de fútbol del día siguiente. No hay en Uruguay, y por ahora no conozco ningún proyecto, y ojalá que lo haya, de un museo del cine y de la televisión hechos en Uruguay. Se está restaurando, por suerte, y en un esfuerzo nuevamente más que nada de personal y de cariño, la primera película uruguaya, Almas de la Costa, una película del año 1923 que hizo un médico con afán de cineasta. Y son esfuerzos personales que tienen muy poco apoyo, se está haciendo con el apoyo de la Cineteca Mexicana. Hay que rescatar, hay que vaciar de las oficinas de tape, de los canales privados y de la televisión pública y de todo lo que haya de archivo cinematográfico, clasificar, rescatar equipamiento. Hoy por hoy todos los museos, o casi todos, tienen su instalación. Bueno, mi hijo, por ejemplo, claramente en esta medida, porque puedo escucharlo y claramente tenemos una empatía. El mismo subte tiene una instalación que apunta al audiovisual. Ahora va a estar la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo con parte de lo que fue Discurso, que fue una muestra que pude asistir aquí, donde el audiovisual era en sí la obra. Entonces, Montevideo necesita Uruguay un museo dedicado al patrimonio, ya no le llamemos cine y televisión, el patrimonio audiovisual de nuestro país. Existe en cualquier lugar del mundo, maravillosamente no lo tenemos acá. Si por favor estoy en un error y alguien en este momento me dice, no, mirá que abre mañana, estás absolutamente mal informado y lo está llevando a cabo fulano de tal, pero bueno, así como 2x3 nos encanta ir a YouTube y ver, por ejemplo, el debate de Enrique Tarigo y Botinelli en Canal 4 del año 80 y decir qué bueno que esto está ahí. Volantini, no, Botinelli está en Canal 4, te da las encuestas. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Son tiempos electorales, no sé. Gracias por la corrección. Volantini y el doctor Tarigo, y decir, wow, qué increíble que esto está disponible y yo se lo puedo mostrar, lo puedo volver a vivir, se lo puedo mostrar a mis hijos y demás. Es necesario que eso digamos, que tenga una sede, que tenga algo que invite, y porque es nuestra memoria, y punto. Así que bueno, nada, ese fue mi pedido público. Ahora me dice, justo cuando dijiste eso se cortó el streaming, no quedó nada registrado. Bueno, serían las leyes del juego, tendría su lógica y todo es un gran espiral.